Señora ministra, cierra usted su respuesta a mi intervención hablando de mi abuelo y de cuál era el negocio de mi abuelo. Me parece surrealista que usted, habiendo estado casada con quien estaba, que estaba precisamente interviniendo en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuando usted era la ministra del sector más regulado de España, me parece una auténtica vergüenza que usted se atreva a mentar a mi familia. Precisamente usted. Que es, por cierto, mentar a las familias una cuestión que es absolutamente desagradable cuando tiene contenido político más que suficiente para responder, porque le pedí que diera una respuesta muy concreta a una cuestión muy clara. Y usted no la ha dado, la ha evitado. ¿Por qué quiere sacrificar al sector pesquero español? Y usted viene y habla de una cuestión que va a tener un impacto sobre la pesca evidente, que ya se ha comprobado en el norte de Francia y en el norte de Portugal cuál es el impacto que los aerogeneradores marítimos tienen sobre la pesca. Y sus planes, los que ustedes han dibujado en Asturias y en Galicia, van a impactar sobre un 10% de los caladeros que existen en estas dos regiones, que representan aproximadamente un 25% de las capturas. Es decir, a los pescadores gallegos y asturianos les está usted diciendo que el 25% de ellos, el 25% de su actividad, se van a tener que ir a su casa. Y eso lo está usted diciendo entreveladamente, porque no se atreve a decirlo con sinceridad. Y viene usted aquí y habla y dice, no, es que los planes van a verificar el mantenimiento de los ecosistemas, de los cetáceos, de los no sé qué, de tal. Menciona una ristra interminable de cuestiones, pero no dice ni mu de la pesca y de la actividad humana. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que la pesca y la actividad humana van a desaparecer de esos lugares en los cuales usted va a instalar los molinos de aerogeneración marítima. Y viene la portavoz socialista y utiliza un ejemplo muy bueno, y dice, no, esto es como cuando el suelo se convierte suelo en urbanizable, se transforma suelo en agrícola en suelo urbanizable. ¿Y qué sucede en esas ocasiones? ¿Qué ha sucedido en España cuando un suelo agrícola se ha convertido en suelo urbanizable? ¿Que se ha edificado? ¿Que se ha edificado? Porque genera más rentabilidad económica directa en el momento y en el corto plazo. Y eso lo dice una diputada socialista. Está reconociendo ante sus electores gallegos que van a convertir, utilizando su símil, en urbanizable lo que hasta ahora eran caladeros para la pesca. Es una auténtica vergüenza. Y es que ustedes, en su discurso, plantean una incoherencia evidente que hasta ahora nadie les había sacado. Pero usted viene y nos dice, los azudes. Dice usted, no, son azudes, pequeños obstáculos en los ríos. Esos son fatales. Los azudes, pequeños azudes, lo dice usted, son fatales para los ríos y la biodiversidad marítima y tal. Hay que derribarlos todos, unas obras, tal, 1.500 millones gastados el año pasado en derribar estos pequeños azudes, pequeños obstáculos. La minería marítima, que es una actividad que se lleva realizando en España durante siglos. Eso es fatal. Prohibida la minería marítima. De hecho, PSOE y Podemos, en febrero, votaron a favor de prohibir la minería marítima. Ustedes, eso es fatal. Cientos de años practicándose en España, es fatal. Ahora, la energía eólica marítima, que ya hay pruebas en Portugal y en Francia de que inhabilita o incapacita a nuestros pescadores para faenar en esas aguas porque desaparecen las capturas. Eso, que ya hay una prueba empírica de que tiene un impacto negativo sobre la actividad humana. Eso sobre lo cual ustedes no han elaborado ningún estudio. De hecho, viene aquí y tergiversa la verdad y dice, no hay estudios que prueben que esto es nocivo ya. Tampoco los hay que prueben que no tiene ningún impacto. No han querido hacerlos. Eso lo aprueba ya de golpe para toda España. No se le ocurre hacer un plan piloto. Oiga, vamos a hacer un pequeño plan piloto, un pequeño parque eólico marítimo para ver qué impacto tiene la pesca. No, eso, brum, de golpe y porrazo para toda España, salvo para el País Vasco, Cantabria y Cataluña. En Cataluña hay un polígono, uno. Y dicen ahora, no, es que en el País Vasco y en Cantabria no hay viento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que en el País Vasco y en Cantabria no hay viento? ¿Pero qué nos está usted contando? Y lo peor de todo es que casi que tenemos que darles las gracias. Dice, bueno, podríamos convertir todos nuestros mares en santuarios y prohibir la pesca. Ya, ¿no le fastidia
Claro, gracias, señora ministra, que solo va a hacer desaparecer al 25% de los pescadores de Asturias. Todavía tendremos que darle a usted las gracias. Y si queremos obtener respuestas, solo podemos ir al más cándido y más inocente Podemos, más bruto, por supuesto. Y dice, estamos al borde del colapso climático. Hay una probabilidad de extinción. Y ahí está la cuestión. Es que ustedes se creen todas esas mentiras y lo que quieren hacer es sacrificar a nuestros pescadores en ese altar dogmático del cambio climático. Pero es que este cambio climático, ya lo decía el periódico de Podemos en septiembre de 2012, decían, el deshielo en el Ártico llegará en 4 veranos. Esto lo decía en 2012, ¿eh? En 2012, el deshielo del Ártico llegará en 4 veranos. Pues bien, este año 2023 hay más hielo en el Ártico del que había en el año 2012, precisamente. Y ustedes lo que quieren, dicen, la descarbonización. La descarbonización actualmente es absolutamente imposible por el camino que ustedes llevan, porque en España un 20% de la energía y un 24% de la energía se producen con centrales de ciclo combinado, es decir, gas, y con centrales nucleares, respectivamente. Es decir, un 44% de la energía eléctrica. Entonces, ustedes no solo quieren hacer desaparecer el diésel del transporte y turismo, no, eso y además el 44% de la energía eléctrica. O sea, tendrían que multiplicar más que por 4 toda la generación, sí, ya termino, más que por 4 toda la generación eléctrica que tenemos en España. O sea que ya pueden despedirse agricultores, ganaderos, pescadores y cualquier actividad que tenga una micra de superficie en el suelo, porque ustedes sin duda van a tener que sembrarlo de parques eólicos y fotovoltaicos, en la medida en que, si no, no va a haber electricidad. Muchísimas gracias.